Los años 50. Los dorados, tumultuosos, cambiantes años 50. Y un símbolo humano admirado, amado, deseado y usado. Marilyn Monroe. La chica que alguna vez posó desnuda en un almanaque y luego desde la pantalla y desde los nunca claros mecanismos de la industria cinematográfica norteamericana trepó a una fama que no quiso, a los publicitados escándalos de su vida sentimental. Lento camino hacia un final trágico, signado por el escarnio de sus más íntimos amigos. Una soledad inacabable, la paradoja de un ostracismo desolado. Marilyn Monroe, uno de los símbolos de la década del 50. Una marca, una figura. Para pocos, quizá para muy pocos o nadie, una mujer, un ser humano. Argentina, fines de la década del 50. Un país dividido en peronistas y antiperonistas, y donde los partidos democráticos y sus líderes se enfrentaron en elecciones para integrar la Asamblea Constituyente. La Unión Cívica Radical se dividió en dos partidos: la UCRI, a cuyo frente quedó Arturo Frondizi, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín. Juan Perón, exiliado ya en Caracas, comenzó a hacer sentir su influencia propiciando el voto en blanco. Alicia Moró de Justo y Alfredo Palacios, desde el Partido Socialista, apoyaron la reforma constitucional. Años tumultuosos, sin dudas, polémicos y cuyas heridas aún están cicatrizando. Pero para hacerlo con madurez y sentido de la historia, para conocernos mejor, durante los años 1955 y 1956, nuestro país debió soportar el flagelo de la poliomielitis. La epidemia no respetó niveles socioeconómicos y descargó su furia principalmente en la ciudad de Buenos Aires. Aún no se había descubierto la vacuna Salk y solamente mediante la importación de gamma globulina pudo atemperarse los efectos de este mal. Por primera vez en el siglo XX, los argentinos, unidos desde abajo, generaron campañas de higiene ciudadana como jamás se hicieron. Un ex jefe de clínica de la sección quirúrgica del Servicio Integral de Parálisis Infantil del Hospital de Niños, así recuerda esos tiempos. La epidemia de poliomielitis anterior aguda de los años 1955-1956 fue una época, para mí, personalmente, la más dramática de mi vida médica. Eso a nivel personal. Pero a nivel de la generalidad de la gente, fue, creo, en lo que yo recuerdo, el periodo de mayor angustia sanitariamente. Eso era perfectamente justificable, porque en aquella época no disponíamos de vacuna. La poliomielitis era una enfermedad que mostraba muy claramente sus deformaciones, mostraba muy claramente sus discapacidades y traía trastornos no solamente psíquicos, sino económicos, sociales, con gran repercusión no solamente a nivel de la familia, sino también a nivel de toda la comunidad. Eso hizo que todas las familias en la República sintiesen temblar su alma cada vez que veían la posibilidad de que uno de sus miembros pudiese contraer la polio. Desde la Casa del Teatro, los artistas, sensibles al llamado popular, salen a la calle a recolectar fondos para la lucha contra la poliomielitis. Populares figuras del cine, el teatro y la radio recorren las calles céntricas recogiendo el óvulo generoso de la población que responde espontáneamente.
Empresas privadas organizan colectas entre su personal, mientras las radioemisoras y los diarios hacen llamados a la población. Los niños no vacilan en llevar sus alcancías, que tienen el valor de tesoros para el fin que se les destina. Hemos visto que estas epidemias se producían siempre en las épocas de calor. Nosotros hemos vivido esas epidemias tan brutales, 2 o 3 días haciendo guardias en el hospital de niños y observando, mirando al cielo, si había alguna nube que nos mostraba que iba a llover y que iba a bajar la temperatura, porque sabíamos que inmediatamente a esa lluvia y al frío se detectaba un aplanamiento de la curva de enfermos. Por eso que las condiciones atmosféricas en nuestro país, sobre todo, eran mucho más frecuentes. Ya dijimos que eran casos aislados que se producían durante todo el año, pero las crisis más importantes se producían en la época de verano. Me acuerdo una noche que quedó grabada para toda mi vida, que recibimos en el hospital de niños un grupo de 27 chicos que habían sido traídos de las Islas del Tigre, que un médico había ido recolectando con la lancha por las distintas islas, enfermos que estaban sin diagnóstico, que fueron rotulados como poliomielitis y fueron traídos esa noche. Simultáneamente con los coletazos de la epidemia de parálisis infantil, desde los Estados Unidos llegó la noticia alentadora. El doctor Jonas Salk había descubierto una vacuna contra la polio. Dosis masivas fueron aplicadas a la población y poco a poco la vida en la Argentina volvía a la normalidad. El día de las elecciones de los constituyentes se registraron 2.140.000 votos en blanco. Los radicales del pueblo obtuvieron 2.100.000 y los frondicistas 1.800.000. Los comicios se desenvolvieron normalmente, pero el peronismo, que iniciaba un largo periodo de proscripciones, hacía sentir su presencia electoral y también su poder negociador mediante el voto en blanco. Así recuerda hoy esa Asamblea Constituyente uno de sus integrantes, representante entonces de la Unión Cívica Radical Intransigente. Cuando en abril se produce la convocatoria, nosotros la atacamos, yo diría despiadadamente, allí y en todas las tribunas públicas, señalando que la reforma constitucional debe ejercerse a través de las disposiciones que la propia Constitución establece, es decir, los 2/3 de los legisladores. Y aquí no había legisladores, había un decreto de un poder de facto. Y el poder constituyente reside en el pueblo, no en los poderes constituidos a espaldas de la Constitución. Pero he aquí que el sector de los llamados radicales del pueblo, que se habían espantado con aquello de los 2/3 presentes o ausentes para lograr la reforma constitucional, aceptaron la convocatoria militar. Y allí fueron a Santa Fe. Yo tuve el honor de ser presidente del bloque mayoritario, que era el de la UCRI. Se había corrido el rumor que nosotros, el bloque mayoritario, íbamos a hacer uso de la palabra durante largas horas para que se venciera el término fijado para que la constituyente pudiera sesionar. Y no era cierto. Entonces yo recuerdo que cuando, demorado por este mensaje de Frondizi en el hotel, llegué con 10 minutos de atraso, me encontré en la puerta con Horacio Tedi y le dije: mire, Horacio, por favor, dígale al doctor Repetto, Nicolás Repetto, era el presidente de la Constituyente, que yo voy a hablar solo 1 hora. Le adelanto que nos vamos a retirar, pero voy a exponer en esa hora por qué no acatamos una orden militar de cambiar la Constitución Nacional. Y lamentablemente cuando entramos y cuando nos estábamos sentando, por ahí apareció la voz del convencional Matou, que pedía pase de lista. Y al haber pase de lista,
Si uno admite la posición de constituyente, ya está integrando el cuerpo que nosotros no queríamos integrar. Por esa razón, de inmediato, intenté hablar, exponer, no me dejaron y retiramos el bloque. Las elecciones para convencionales constituyentes, analizadas a través de los años, delataron la existencia de profundas divisiones en el seno de uno de los principales partidos políticos argentinos. La unidad de las fuerzas democráticas, los tiempos de hacer actuar a un solo partido político mayoritario, no habían llegado. El 1 de mayo de 1957, Arturo Frondizi habla como flamante titular de la UCRI. El viejo partido se había roto, pero no doblado. La división del partido tiene concreción en la Convención de Tucumán, que se reúne para elegir la fórmula Frondizi-Gómez, en contra de la posición que sostenían los que después fueron la Unión Cívica Radical del Pueblo, Balbín, Larralde, el sector unionista encabezado por Zavala Ortiz, que era la del voto directo del afiliado para elegir la fórmula. El general Lonardi, con el apotegma de ni vencedores ni vencidos, designa una junta consultiva de honor, diríamos, sin retribución, para ir analizando el proceso político. Yo tuve que integrarla por mandato del partido, desde luego muy desavenido con ese rol que tenía que desempeñar y que cumplí de acuerdo a mis pensamientos. Por ejemplo, yo me opuse a la anulación de la reforma del año 49, pero aquí había una maniobra política para que la llamada o mal llamada Revolución Libertadora encontrara un continuismo que después lo procuró a través de la Unión Cívica Radical así llamada del Pueblo, porque siendo Alconada Aramburu ministro del Interior de la Libertadora, colocó una nueva disposición para que el radicalismo se dividiera, como fue, en radicalismo del pueblo y UCRI, es decir, radicalismo intransigente. Buenos Aires, en esos años, estaba despertando a nuevas tendencias, nuevas costumbres. Muchas cosas estaban sucumbiendo ante la crisis económica que, una vez más, sumergía las expectativas de una mejor calidad de vida de muchos argentinos. El Plan Previch y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional obligaban a girar intereses y capitales generados por la deuda externa. Y nuevamente la economía liberal dejaba que el mercado se desenvolviera según sus libres designios, sus propias leyes. En las ciudades, la vida cotidiana transcurría entre los vaivenes de una sociedad signada por los mismos traumas del subdesarrollo y el endeudamiento. Pese a ello, el deporte, el cine, las carreras de Palermo seguían movilizando multitudes. Buenos Aires estaba estancada. Tranvías obsoletos, chirriantes, verdadera chatarra ambulante, transportaban a millones de trabajadores y empleados que veían decrecer sus ingresos, mientras la inflación, una vez más, era el enemigo de todos los días. El gobierno de la Revolución Libertadora llamó a elecciones presidenciales para el 28 de febrero de 1958. El Partido Radical, con 2 candidatos y dividido, constituía, sin embargo, la opción favorita. Los radicales intransigentes presentaron un programa reformista que tuvo el apoyo de los votos peronistas, y el doctor Frondizi se postuló como candidato presidencial, quien así habló cuando aceptó la candidatura.
esta distinción y declaro que continuaré leal a los principios que siempre he sustentado y que han sido norma de mi actuación política. Dejaré al vicepresidente del Comité Nacional, doctor Oscar Allende, que asuma la responsabilidad pertinente y volveré a las horas felices de lucha en el movimiento de intransigencia y renovación de la Unión Cívica Radical. Nosotros nos retiramos de la convención. Esto sin duda influyó para que grandes sectores del pueblo votaran por Frondizi como presidente de la nación, aunque Frondizi había dado la orden de quedarnos, y desde luego yo tuve 1,5 millones de votos como gobernador de Buenos Aires. Dije cuando llegué a la gobernación, no vengo aquí por el ejercicio de una democracia normal, pero aseguro que al término de mi mandato podrán votar todos los ciudadanos de Buenos Aires, hombres y mujeres, por quienes quieran, y lo cumplí. Mediante el pacto que Frondizi concretó con Perón, que estaba por entonces en el exilio, obtuvo el apoyo del voto peronista y con eso ganó la elección del 58. Hubo también algunos votos en blanco de peronistas que no aceptaron esa instrucción, y después siguió la historia. Nosotros en la oposición, Frondizi en el gobierno, los peronistas afuera. Años difíciles, tumultuosos, plenos de perspectivas y frustraciones. Años en los que los argentinos, una vez más, ¿por qué no?, seguíamos depositando nuestra fe en quienes prometían tener buenas intenciones. Años estos en los que los argentinos seguíamos viviendo postergaciones y promesas. Quimeras de un país posible, pero qué lejos estaba de conquistarse. Es probable que ninguna mujer en la historia del cine haya acuñado un mito tan arrollador como el que aureoleó la vida de Marilyn Monroe. Norma Jean Baker, tal su verdadero nombre, jamás tuvo un hogar, pero siempre un reproche. Los únicos papeles que los productores me confían, confesaría el director Lee Strasberg, su maestro en el Actor Studio, son aquellos en los que hago de chica tonta. La existencia de esa chica fue en verdad un infierno. A los 12 días de nacida la separaron de su madre e internada en una clínica para alcohólicos. Desde los 6 años hasta los 16 deambuló por orfanatos y de adolescente trabajó de sirvienta. Luego, a los 16, se casó con un policía 5 años mayor que ella para liberarse de la servidumbre. En 1947, la Fox reparó en su oficio de cover girl y le ofreció un contrato de $750 a la semana. Norma Baker se convirtió así en Marilyn Monroe. Los títulos cinematográficos se sucedían uno tras otro en una escalada de popularidad y símbolo sexual de los años 50. Niágara, Salomé, Cómo casar un millonario, Almas perdidas, La comezón del séptimo año, El príncipe y la corista, entre otros. En 1954, en un reportaje, Marilyn dijo que su vida privada consistía en vivir para el público y lograr que un largo traje blanco le gustara tanto como a ella. El beisbolista Joe DiMaggio y el dramaturgo Arthur Miller, su segundo y tercer esposos, fueron jalones de una búsqueda donde la felicidad siempre se alejaba. Su vida privada,
Un rosario de presentaciones públicas y efectos publicitarios orquestados por la industria cinematográfica cimentaba el mito de la Cenicienta rubia, que mágicamente, como debe ser, dejaba de pertenecer al bando de los humillados, de los pobres, de los desposeídos. Una diosa efímera pero rutilante, un caso único. Los jóvenes argentinos, quizá meros espectadores de los avatares políticos de su tiempo, asistían al auge del rock and roll, las estridencias de Elvis Presley y Bill Haley. Un fenómeno que marchaba de la mano con el incremento de los nuevos discos long play, de micro surco, de 33 revoluciones por minuto, y los aún más novedosos de centro ancho, de 45 revoluciones. Los bailes ya no eran acaparados por el tango y la milonga, ritmos que en esos tiempos parecía ir perdiendo popularidad. Al influjo de campañas publicitarias perfectamente orquestadas para renovar, imponer nuevos estilos y manipular los gustos de la gente. Años estos en los que, cuando no, muchos vaticinaban la muerte del tango y otros su resurrección. El tango, mientras tanto, seguía sus pasos, dibujando firuletes en el piso y haciéndose cada vez más difícil. El afán de mejorar había empeorado el baile era muy, muy difícil. Sigue siéndolo. Ganas de destacarse uno de otro hacen que los conjuntos, que las parejas de baile bailen un tango tan difícil que no puede un chico salir a bailar un tango así. Mientras tanto, el asesor económico del gobierno de la Revolución Libertadora, el economista Raúl Prebisch, evaluaba las riquezas del país, inventariaba sus recursos y posibilidades y visitaba, junto con los altos mandos del gobierno provisional, las empresas estatales, en un intento por privatizar todo aquello que se podía, según lo había solicitado el Fondo Monetario Internacional. El economista Raúl Prebisch era la figura central de un plan que determinaba la reducción de la deuda externa, el déficit de las empresas estatales, la disminución del volumen financiero del Estado, la privatización de empresas que en poder de la burocracia no solamente eran ineficientes, sino determinaban un drenaje de dinero difícil de parar. Una filosofía que, apoyándose en el capital extranjero, definía el crecimiento como producto del esfuerzo privado. Una filosofía, desde luego, diametralmente opuesta a la que se había implantado hasta entonces y a la cual el peronismo proscripto se oponía. Hace una muy buena jugada, yo creo que una de las jugadas más geniales de Perón es cuando hace votar al peronismo a Frondizi. Es decir, yo creo que esta para mí fue tal vez la cumbre de la inteligencia de un caudillo. Es decir, en aquel momento el pueblo tenía necesidad de liberarse de ese corsé de hierro que tenía con los militares, tenía necesidad de salir a la calle a pegar un grito, a decir viva Perón, o a decir, no sé, cualquier cosa, y esto no era fácil con los militares, de manera que el pueblo estaba muy necesitado de aquello. La Comisión Intersindical de Gremios Normalizados realiza en Plaza 11 un mitin, en el cual los oradores destacaron el propósito de los gremios de lograr una CGT única y solicitaron la liberación de los presos sindicales. Espectáculos como estos, de los más diversos matices ideológicos, son posibles solamente mediante una efectiva democracia. No, el acceso a los medios de difusión estuvo limitado por el manejo que de ellos se hacía desde el gobierno.
Y en cuanto a las libertades, sí, nosotros ejercíamos todas las que éramos capaces de ejercer, no había limitaciones, aunque existió en determinadas etapas el plan Coninte, se gobernó con estado de sitio, Frondizi, de manera que sin que pudiéramos decir que era un régimen caracterizado por la persecución política, no era una vigencia plena de los derechos y garantías constitucionales. Casi todos los dirigentes hemos pasado por la cárcel, inclusive en el tiempo de Frondizi. En el tiempo de Frondizi se aplicó el plan Coninte, cuando la famosa huelga del frigorífico Lisandro de la Torre, todos los dirigentes sindicales prácticamente pasan por la cárcel, no por mucho tiempo, pero 30 días, 60 días, 90 días, 45 días. Ya cuando Frondizi llega ya son escasísimos los gremios que pueden haber quedado sin normalizar, muy pocos. Entre el 57 prácticamente yo pienso que el 80 o el 90% de los gremios se habían normalizado, estaban a punto de normalizarse. Quiere decir que en la normalización, bueno, Frondizi jugó allí un papel con nosotros en el sentido de la ley de asociaciones profesionales, porque los militares habían creado un decreto, el 9270, si mal no recuerdo, de que para conformar, ellos querían un sindicalismo pluralizado, digamos, no pluralizado, atomizado. En el año 57, el patrón Laplacete, que era el interventor de la CGT, por las presiones que nosotros ejercíamos, convoca un congreso de la CGT para normalizarla. Y en ese momento, por supuesto, había dos líneas plenamente definidas. El peronismo, que por supuesto también el Partido Comunista con sus gremios tenía los mismos objetivos que nosotros, y ciertas organizaciones que tenían buenas relaciones con el gobierno militar. Los años 50 fueron también años donde los enfrentamientos deportivos, una vez más, enmascaraban otras divisiones más profundas de los argentinos. Años en los que la clase media, no obstante los agudos problemas económicos, mantenía su estatus, sus costumbres, sus ambiciones, y en los que los desposeídos seguían marginados, expectantes, siempre pasivos observadores, sin protagonismo. Excepto, claro, las efusiones dominicales en un tablón de estadio deportivo. En 1954, Boca Juniors conquistó el campeonato metropolitano en trabajosa final con Tigre. La euforia del partido, prolongada como siempre en las calles de Buenos Aires, coincidía con los efusivos bombos peronistas. Como si toda una hinchada fuera, a la vez, militante política. Dos años después, en 1956, River le ganó a Rosario Central 4-0, conquistando esa vez el campeonato nacional. Como siempre, la polarización también pasaba por el fútbol. Como si el fútbol fuera reflejo de todo un espíritu, de toda una conducta, de toda una personalidad nacional. Fiesta mayor en la República de la Boca. Los de la Franja de Oro enfrentan a River Plate. Los millonarios no andan bien, pero eso no es obstáculo para que en día hábil la hinchada deje 1 millón de pesos en boletería. El primer tanto corresponde a Boca. Nardielo recibe una corotada de Ambroy, se anticipa a Carrizo y ¡gol! No sé de River. Pase de Onega, tira Domingo Rodríguez y 1-1.
Luego los locales cargan con todo y superan netamente a su rival. Este debe ser de River. JJ Rodríguez fusila al arquero visitante, 3-1. La suerte está echada, pero aún vendrán 2 goles más para completar un marcador de 5-1. En 1956 los diarios se asombraban de la altura de los basquetbolistas rusos que nos visitaron. Más de 2 metros de altura. En ese enfrentamiento con el seleccionado argentino, ganaron 70-20. 3 años después, también nos visitaron los Globetrotters. Vuelven los magos del básquetbol a deslumbrarnos con su calidad y a divertirnos con su gracia inimitable. Se renuevan los hombres, pero los Harlem Globetrotters mantienen invariable la fisonomía del conjunto. No interesan los resultados. Lo que interesa es verlos realizar sus trucos inverosímiles de malabaristas. ¿Quién se llevó la pelota? Esto es sencillísimo. Lo único difícil es hacerlo. ¿Cómo se para este dribbling? Estos simpáticos trotamundos tienen algo que los eleva por encima de lo material de su quehacer. Saben hacer reír limpiamente. Y eso bien merece la gratitud de los corazones generosos. En la Cuba de José Martí, ese lagarto verde que flota en el mar Caribe, la imagen de la guerrilla encabezada por Fidel Castro suscitó adhesiones generalizadas. La dictadura de Batista, su impopularidad, convirtió a Castro y a Ernesto Che Guevara en fulminantes líderes de la juventud latinoamericana. Desde luego no eran esos tiempos de la alineación cubana con la Unión Soviética ni la declaración marxista de los postulados revolucionarios. En todo el mundo se festejó la caída de la dictadura de Batista. La victoria de Fidel Castro abre para el pueblo hermano de Cuba una ancha y luminosa esperanza de libertad. Nuestros votos, los votos de América, son porque esa libertad no se malogre nunca. Arturo Frondizi ya era presidente constitucional de los argentinos y la Unión Cívica Radical Intransigente el partido oficialista. Eran los tiempos en los que se desencadenó un amplio plan de austeridad y se lanzaron medidas que a la larga demostrarían no poder solucionar los problemas más acuciantes. Los cambios de ministros y secretarios de Estado eran incesantes. Fueron estos los tiempos del lanzamiento del eslogan famoso "La batalla del petróleo la ganará el pueblo", impreso hasta en el dorso de los boletos de los tranvías. En julio de 1958 se lanzó el plan petrolero con intervención de compañías norteamericanas y británicas. Después de una convención en Tucumán, César Jaroslavsky fue uno de los que criticó dicho plan. En una convención posterior en Chascomús, nosotros decíamos que Frondizi había tirado el programa del partido a la Laguna, porque ahí fue cuando cambió toda la política vinculada al petróleo y ahí es donde empieza
a dibujarse o a concretarse la gravitación ideológica que sobre Frondizi y ese grupo ejercía el señor Frigerio, que después fue secretario técnico de la presidencia y factotum de toda la gestión de Frondizi. Frondizi, que había escrito el famoso libro A Política y Petróleo, lo primero que hizo cuando llegó es justamente hacer un contrato de extracción de petróleo que significaba en los hechos, del punto de vista económico, como yo lo digo en el libro Cafiero 5 años después, del punto de vista económico no tenía ninguna ventaja sobre el contrato de la California. Y en cambio significaba darle zonas probadas, en vez de mandarlos a sacar petróleo de las zonas donde no había. Es decir, entregarles un yacimiento comprobado para explotar con las condiciones que nosotros le dábamos a la California en un lugar nuevo donde había que correr todo el riesgo minero. Mientras el país iba cediendo espacio para el cumplimiento de los contratos petroleros firmados por el gobierno, en la Patagonia se vivían días de euforia. Al sur del paralelo 42, como consecuencia de las exenciones impositivas reclamadas por las empresas extranjeras, la importación de productos destinaba a la industria argentina una tímida presencia. Hechos que poco se conocían en la mundana Buenos Aires. Las últimas novedades en equipos para playa. Predomina el uso de telas de algodón, con explosión de colores usados con cierta discreción. Y nada de biquines ni audaces realizaciones. La mujer vuelve a vestirse para tomar un baño. ¿No es verdad que este volado es sensacional? Esta malla tiene un original estampado de mariposas. Señor espectador, deje esa red. Los pantalones son ajustaditos, muy ajustaditos. En los sombreros se nota una reminiscencia oriental. Y en los nuevos modelos se nota, bueno, se nota que la moda va evolucionando hacia una mayor cantidad de tela. Lástima, ¿no? Pero los argentinos insistíamos en dar una imagen de pueblo mundano, próspero y adaptado a las reglas de vida aceptadas internacionalmente. Entonces, imágenes como estas, difundidas a través de folletos turísticos, vendían en el mundo la idea de una Argentina ayornada y linda. Eran tiempos en que el presidente viajaba por el mundo y la diplomacia argentina informaba que en nuestra tierra ya no había control estatal de la economía. En el país, ajenos a la batalla del petróleo y el libre juego de la oferta y la demanda, el drama de las inundaciones seguía golpeando las poblaciones litoraleñas. Como si ese país marginado, desde entonces y aún hasta ahora, fuera otro país, otra realidad, otra pesadilla. Como si los argentinos estuviéramos viviendo una quimera de febril industrialismo, una revolución que se apoyaba en inestables torres de petróleo. Ni el pueblo ganó la batalla del petróleo, ni estos dramas fueron aventados. Y los trigales y maizales, hasta ahora el único soporte de nuestra economía de pastores, de nuestra riqueza de hombres más ligados a la tierra que a los hierros y máquinas, seguían allí, esperando que pasaran los inviernos. Esperando que alguien, un filósofo, un político bien intencionado, un hombre de bien, tuviera en cuenta que un país es algo más que una expresión de deseos.
la ambición de un sector, la promesa de una campaña política. Porque todos nuestros males, nuestros propios pecados, nuestra propia incompetencia y nuestra ingenua credulidad tuvieron, en la década del 50, sus expresiones más elocuentes. Como si los argentinos hubiéramos visto pasar la historia como si fuera la historia de otros, aunque en ellos se nos fueran los mejores años de nuestra vida y se agotaran los argumentos. En ese ir y venir de políticas, declaraciones y declamaciones, los gestos seguían teniendo valor. Gestos que, ya lo veremos, en años siguientes se tornarán torpes ademanes, voces de mando, tronar de tambores y taconeos, en golpes contra la Constitución y las leyes, delitos que no todos, a su tiempo, supieron condenar.